sonido es incomparable, y nuestros contenidos le abren una visión al mundo. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Los accidentes de tránsito por exceso de velocidad son muy comunes. También los casos de atropellamiento o choques por no detener el vehículo a tiempo. Miles de personas han perdido la vida o han quedado en estado grave de salud por conducir a exceso de velocidad. La prudencia y el respeto a la velocidad permitida es importante para preservar tu vida y la de los demás. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Noticias todo el tiempo. Somos la conexión entre tus recuerdos y lo nuevo de la vida. Vivimos intensamente contigo, te acompañamos cada día con noticias del Ecuador y del mundo. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Historias, personajes, leyendas y tradiciones ecuatorianas. Escuche de lunes a viernes desde las 14 horas toda la imaginación y creatividad del teatro al aire por Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Radio Quito en todo el Ecuador, desde la mitad del mundo. Radio Quito, Radio Quito. Karina Palomino le acompaña en familia por Radio Quito, la voz en vivo de la capital. De la mañana con 39 minutos. Ya estamos de nuevo junto a ustedes aquí admirando la belleza de esta ciudad en nuestro gran ventanal, donde vemos desde el centro histórico hasta buena parte del centro norte de la ciudad capital. Y claro, ahí estamos viendo lindos paisajes y además, claro, nuestro compañero que se cruza por ahí, no se cruce, por favor. Bueno, efectivamente esta ciudad divina donde hay gente que trabaja cada día, gente pujante que se preocupa además por hacer el bien a otros y también se preocupan pues por las finanzas. Así que el día de hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Los 10 mandamientos financieros para jóvenes, quienes también están ya abriéndose pues al mercado laboral y están pendientes de qué es lo que tienen que hacer para cuidar sus finanzas. Es muy importante que conozcan de estos tips para que desde temprana edad sepan y tengan la inteligencia financiera para poder manejar adecuadamente su economía. El día de hoy para esto estamos junto a Aldair Mediavilla, él es gerente de cuentas empresariales de Equifax Ecuador y nos va a dar toda esa información que va a ser básica para que podamos entender este tema de las finanzas que son, bueno, para algunos sí negados.
yo entre ellos. Bienvenido, ¿cómo está, Aldair? Hola Karina, muchísimo gusto, gracias por el espacio y atento a escuchar todas sus preguntas. Bueno, efectivamente, usted menciona la importancia de conocer los ingresos reales, ya sean fijos, freelance o también esporádicos. Cuéntenos cuáles son los principales errores que cometen los jóvenes, sobre todo, al registrar sus ingresos y cómo podrían evitarlos. Sí, generalmente lo que vemos en la población joven es que no logra identificar cuáles son los totales de sus ingresos, no logra cuantificar cuáles son esos ingresos brutos, cuáles son los descuentos que recibe después de los pagos, ¿no es cierto? Y es importante para nosotros como en las edades jóvenes, cuando estamos iniciando nuestros trabajos, tener bien claro cuál es el ingreso que yo tengo, cuál es ese total de ingresos que recibo, porque de ahí empieza a partir toda mi planificación financiera hacia adelante, hacia futuro, que después se despliegan algunas otras recomendaciones de ahí, pero es importante tener bien claro cuál es ese total de ingresos. Este es un muy buen punto para arrancar todos estos consejos y estos tips que vamos a analizar, porque si bien es cierto, con mucha frecuencia estamos usando el dinero y gastándolo en el día a día, ¿no? Los pequeños gastos hormigas que prácticamente suelen decir por ahí, prefiero no tener dinero en efectivo en mano porque el billete que llegó al bolsillo y se cambió el billete se desapareció inmediatamente. Y esto pasa con frecuencia porque cuando se es joven el futuro financiero suele percibirse como algo muy distante. Las prioridades giran alrededor de lo que son el estudio, la vida social también, disfrutar de buenos momentos también con familia y amigos, que no está mal, sobre todo cuando ya se ha conseguido el primer empleo. Pero también hay que tomar conciencia sobre la importancia de la educación financiera para las nuevas generaciones. Cuéntenos, Aldair, esto en particular ¿es una falencia de todas las generaciones, o hay alguna generación en particular que ha perdido más control de lo que es sus finanzas personales? En realidad es algo que sí se ve generalmente en las generaciones, pero estamos haciendo un cambio y se nota muchísimo en la población que estamos empezando a entender mejor nuestras finanzas. Hoy ya vemos gente que se acerca a preguntar, justo estos espacios nos permiten tener acercamiento a la ciudadanía y que se entienda un poquito más de cómo realmente deberíamos llevar nuestras finanzas. En realidad ahí, como usted mencionaba, Karina, el tema del evitar el vivir el día a día, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permite hacer una planificación anticipada, evitar el vivir el día al día, y hoy los jóvenes que destinan sus ingresos al disfrutar, a viajar, a compartir con amigos, es importante tener esa planificación para encontrar en qué punto y hasta dónde puedo extenderme yo con mis ingresos para esos momentos de ocio y momentos de disfrutar. Entonces es muy importante sí tener en cuenta esos temas que usted mencionaba, y es en realidad algo que hoy empezamos a ver en la juventud, que ya hay más acercamiento al tema de cómo se deben manejar las finanzas. Exacto, y ahora que ya tenemos todo el contexto y el primer gran mandamiento, que fue precisamente conocer cuáles son nuestros ingresos reales, ahora sí vamos a pensar cuáles son aquellos otros tips que nos siguen. Es decir, cuando ya tenemos el dinero en mano y tenemos que empezar a planificar, como usted bien lo dijo, ¿cómo hay que hacerlo? Sí, voy a tratar de resumir todos esos mandamientos en recomendaciones muy puntuales. Es importante considerar, una vez que tenemos ya todos nuestros ingresos reales, entender qué porcentaje yo puedo empezar a ahorrar. Puede ser un porcentaje muy pequeño, el tema es que empecemos a desarrollar ese hábito, y aparte de ese ahorro, no necesariamente en ese ahorro debe estar el fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia que nosotros debemos tener es muy aparte de esos ahorros que nosotros tenemos. En ese sentido hay que evitar lo que usted mencionaba también antes, de el vivir el día a día. Siempre hay que tener una planificación anticipada. Yo, como recomendación personal, lo hago de acuerdo a 6 meses antes, 3 meses antes, a toda la casuística que va a ocurrir de acuerdo con lo que yo tengo en mis ingresos, lo que planifico en mis gastos. Pero también es importante tener ese fondo de emergencia. Nunca sabemos cuándo puede pasar cualquier tema, podemos quedarnos sin trabajo, podemos tener algún inconveniente de salud, y es importante tener ese fondo de emergencia. Y ahí también es importante puntualizar en entender cómo está nuestro nivel crediticio. Ahí voy entrando un poco a la parte crediticia, porque en el mundo joven empezamos a recién tener esos comportamientos crediticios, y es importante revisar cómo vamos teniendo ese comportamiento que nos permita tener mejores posibilidades de acceder a un crédito, un producto crediticio a futuro, y que obviamente nos permita cumplir ciertas metas. Entonces eso también es importante considerarlo ahí, Karina. Cuando hablamos de esto de la información crediticia, quiere decir,
cómo nosotros vamos manejando de pronto tarjetas de crédito y todo esto, que genera la información personal en todo lo que el buró de crédito, ¿cierto? Ustedes sí nos pueden dar más información clara de lo que es esto del buró de crédito. Comentémoslo también un poco, por favor. Por supuesto. Ahí entrando un poco al tema de buró de crédito, el buró de crédito es una entidad, ¿no es cierto?, regulada por la Superintendencia de Bancos que recopila información tanto positiva como negativa del comportamiento crediticio de la población. Mucho se entiende que es la famosa central de riesgos. En realidad no es únicamente la central de riesgos, el buró también recopila información positiva y depende de nosotros que empecemos a crear ese hábito. Hay a la gente joven que busca incluirse en este mercado, en el mundo crediticio, ¿no es cierto?, que a veces no tenemos un crédito, no tenemos posibilidades de acceder a un crédito porque no tenemos información. Nosotros sí evaluamos hasta esos comportamientos, pero es importante hacer esa recomendación a los jóvenes que empiecen con productos pequeños, adquirir un electrodoméstico a plazos, luego la tarjeta de crédito y de a poco empezar a crear ese hábito también crediticio que nos permita acceder a mejores oportunidades a futuro a nivel crediticio. Y ahí les hago una recomendación, ustedes pueden adquirir su reporte crediticio para que puedan analizar cómo está su situación actual y es recomendable también dentro de esos mandamientos revisarlo esporádicamente cada 3 meses, ¿no es cierto? Ahí nosotros podemos ver cuál es nuestra situación actual, qué es lo que está ocurriendo en nuestra información crediticia y lo pueden consultar en nuestras oficinas de manera presencial en Quito y Guayaquil, en la Isabela Católica y Luis Cordero y en el edificio La Previsora en Guayaquil y también a través de www.equifax.com.es/miscreditos/. Ahí ustedes pueden adquirir de manera digital el reporte y pueden analizar esa información a nivel crediticio. Muy bien, esto como dato adicional. Vamos otra vez de regreso a los 10 mandamientos. Habíamos empezado por conocer los ingresos reales, también ahorrar. No importa cuánto usted gane, puede ser el sueldo mínimo, puede ser un sueldo más amplio, más sustancioso. Lo importante es que se destine un porcentaje al ahorro y también a un fondo de emergencia. ¿Un porcentaje equivalente a cuánto? Un porcentaje en realidad depende mucho de la planificación que tengamos. Si es que, digamos, estamos con todos nuestros ingresos copados en deudas, en pagos, en lo que fuese, va a ser muy difícil, pero ahí debemos empezar a entender hasta dónde, ahí es otro de los mandamientos, hasta dónde yo puedo hacer una renegociación de esos pagos que tengo que realizar, ¿no es cierto? ¿Cómo está esa situación? ¿Hasta dónde tengo que yo hacer esos pagos para que al menos un porcentaje de ahorro nos quede para ese fondo de emergencia y para ese ahorro? Puede ser un 10% en el ahorro, va a depender mucho de las proyecciones que tengamos. Si es que mi plan a corto plazo es adquirir un vehículo, irme de viaje, va a depender muchísimo de qué va a demandar, digamos, de mi esfuerzo a nivel financiero para que yo haga esa planificación. Por eso también es importante, dentro de esos mandamientos hacemos esa recomendación de planificar esos presupuestos de manera previa. Y también cuando tenemos esa planificación, somos capaces de tener una meta clara, de saber cuánto podemos disponer para los gastos varios y cuánto no vamos a poder tocar para que surta efecto esto de poder ahorrar. Y sobre todo cuando se trata de evitar esos gastos innecesarios, es algo muy, muy importante, porque recordemos que en muchas ocasiones, pues caemos en las ofertas tentadoras, en cosas que no necesariamente necesitamos, sino que las adquirimos por impulso. Totalmente, Karina, y ahí la recomendación es tomarnos un tiempo previo a hacer esas compras, ¿no es cierto? Analizar si es que en realidad es algo necesario, es algo urgente, entender si es que no es urgente, tomarnos un espacio para reflexionar sobre esa compra, al menos unas 24 horas, y entender si realmente hay algo que cambia después de esa compra, es necesaria, no es necesaria, y tratar de también controlar y generar esos hábitos de no hacer esas compras impulsivas y empezar a tomar el control de esos temas de ahí, Karina. Bien, nos decía usted también, te iniciarás en el crédito con productos pequeños. Esto es lo que usted nos comentaba de adquirir pequeños electrodomésticos y eso. Bueno, esto cuando compramos a nuestro nombre se va incrementando este historial crediticio, ¿no? Es decir, si ha tenido capacidad de compra en ocasiones anteriores y esto nos puede facilitar en algún momento también acceder a créditos y esto es también positivo. Por otro lado, también es importante tener metas financieras claras.
basadas en la misma planificación que usted ya nos comentó. De esta forma, usted puede tener un objetivo en mente como estudiar, emprender, comprar un auto. Es decir, todo lo que usted quiera y que sea posible adquirirlo con dinero, por supuesto. Para todo esto es importante que tengamos siempre esas metas muy fijas. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos una meta fija y solamente estamos guardando el dinero y decimos esto es para un momento de necesidad, que puede ser situaciones fortuitas, un accidente, una enfermedad, que son situaciones que no están previstas? Pero hay personas que también están ahorrando para un gustito en algún momento. Es decir, por ejemplo, estamos ahorrando todo el año para comprarnos algo lindo en Navidad. ¿Esto es buena idea? ¿Es mala idea ahorrar sin objetivos, sin metas también? En realidad, en el caso de los jóvenes. Sí, en realidad depende de la valoración que le queramos dar. Si es que eso a la larga no nos complica, pues en realidad no tendría por qué afectar en ese sentido. Pues si es que es algo que, justo volviendo al tema de la impulsividad, si es que es algo que después de comprar o adquirir ese gustito me quedo complicado, no voy a poder cubrir mis pagos, mis ingresos estarían limitados a solamente cubrir ese gustito para el después. En realidad ahí es en donde vendrían las complicaciones. Es importante entender que está bien cumplirnos, está bien cumplir esos gustitos, darnos esos espacios de recreación, pero siempre y cuando no afectemos nuestro futuro. Si es que no estamos comprometiendo ese después, estaría perfecto llevarlo así. O sea, es que no lo quise decir directamente, pero hay gente que es un poquito devota de la Virgen del Codo y por eso decía yo, bueno, estamos ahorrando para un supuesto en el futuro, pero muchas veces trae eso incomodidad en el momento, ¿no? Y una salud financiera no debería afectar también el confort y el vivir plenamente también. Sí, y exactamente en ese sentido, el tema de solamente ahorrar, digamos que de todos los ingresos la gente solo ahorra, no lo dedica a pagos, a crear hábitos de pago, a tener esos hábitos, también nos limitan oportunidades, porque finalmente a nivel crediticio, las entidades, cuando nos analizan a nosotros, ven qué experiencia hemos tenido en ese mundo crediticio, y si nuestro hábito ha sido siempre ahorrar y nunca estar inmiscuidos en la deuda, en adquirir deudas sanas, pues en realidad no vamos a tener esas oportunidades de tal vez luego adquirir un crédito para comprarme una casa o un auto, lo que fuese. Claro, no construimos historial crediticio. No estamos construyendo historial. Y ahí es importante también para los jóvenes hacer esa puntualización importante. Un crédito bien llevado siempre nos va a beneficiar a largo plazo y nos va a dar mejores oportunidades. Así es. Bueno, ¿qué otra recomendación importante tenemos dentro de estos 10 mandamientos? Sí, las últimas recomendaciones que nosotros teníamos y recordándoles un poco, es importante consultar nuestro buro crediticio. Si es que aún no hemos tenido productos, ¿no es cierto?, no hemos adquirido ningún crédito, un plan celular, sea un electrodoméstico a plazo, en realidad ahí podemos iniciar con ese producto pequeño y luego cada 3 meses es importante monitorear esos comportamientos, porque la información que almacenan las entidades nos permite a nosotros entender en dónde yo estoy fallando, en dónde estoy dejando de pagar, dónde me estoy tardando, cómo está viéndome. Ese informe crediticio me dice cómo me están viendo las entidades en general, sean casas comerciales, sean bancos, sean cooperativas. Me da un análisis de cómo me están viendo y también me da un análisis de cómo yo me estoy comportando y qué debería hacer como para mejorar. Eso por una parte, y también hay que empezar a destinar un hábito de pago realista. Hay que planificar esos pagos, cómo yo me voy a extender, hasta dónde puedo tener esos hábitos de pago, hasta dónde puedo gastar, tener los ingresos divididos en pagos, en deudas. Y también tener muy claro, ¿no es cierto?, por último, la recomendación de que necesitamos invertir en la educación financiera. Hoy en día se habla muchísimo de clases, cursos, que nos permiten a nosotros acceder a oportunidades de entender mejor al mundo financiero, no necesariamente finanzas empresariales, ¿no? Sino las finanzas personales, las finanzas del hogar, porque eso también nos va a permitir a nosotros igual, siempre como lo recalco, acceder a mejores oportunidades al después. Qué interesante. Recordemos que la juventud es el mejor momento para adquirir estos hábitos financieros que nos acompañarán durante toda la vida, y con decisiones pequeñas pero bien pensadas, los jóvenes también pueden dejar de reaccionar ante el dinero y empezar a tomar decisiones con autonomía y sobre todo con mucha visión. A propósito, no quisiera pues terminar esta entrevista sin que usted nos comente un poquito más de qué hace Equifax.
nos ayudan con esto precisamente lo que es la información del historial crediticio. Pero, ¿qué más hacen ustedes? Equifax es una empresa global de analítica, buró crediticio como tal, ya lo saben, y analítica, ¿no es cierto? Analítica, alta tecnología y buró crediticio. Y en el Ecuador pues apoyamos a diferentes entidades de diferentes verticales en la toma de decisiones informadas. Informamos, compartimos datos, trabajamos con datos para que se tomen decisiones en estas empresas, en estas entidades, informadas con la información, informadas con los datos que nosotros levantamos y con los insights que les generamos a estas empresas. Entonces, recopilamos esa gran cantidad de datos que se almacena de la población y los convertimos en un conocimiento que posterior a las empresas les permite, o bancos, empresas, cooperativas, les permite tomar decisiones informadas para algún tema de colocación de créditos y algunos otros productos ahí. Muy bien. Bueno, para la gente que quiere conocer un poquito más, ¿cuáles son la dirección electrónica que tienen como portal y también cómo están en redes sociales? En redes sociales nos pueden encontrar como Equifax Ecuador en Instagram. Ahí nosotros hacemos algunos tips, algunas recomendaciones, invitados a que nos puedan seguir. Nos pueden encontrar en la página web también que les mencionaba, www.equifax.com.es/miscreditos/ para que puedan adquirir sus reportes crediticios. Y también nos pueden encontrar en las oficinas de manera presencial ubicadas en Quito y Guayaquil. En Quito en la Isabela Católica y Luis Cordero, y en Guayaquil en el edificio La Previsora, para que puedan adquirir también incluso su informe gratuito respecto a su puntaje crediticio. Ya lo saben entonces, si es que les interesa tener esta información, pues ahí está disponible para ustedes. ¿Podríamos repetir, por favor, la información de dónde se puede tener esta...? Claro, la información del reporte crediticio la pueden adquirir de manera física en las oficinas de Quito, en la Isabel la Católica, y en Guayaquil, en el edificio Luis Cordero, en el edificio La Previsora. Y la pueden adquirir también a través de manera digital, a través de la página www.equifax.com.es/miscreditos/ para adquirir la información del reporte crediticio y conocer su puntaje, dónde están siendo reportados, y que puedan conocer también sobre ese historial crediticio que mantienen al día de hoy. Muchísimas gracias a Aldair Mediavilla, gerente de cuentas empresariales de Equifax Ecuador, que hoy nos acompañó aquí compartiendo toda la información respecto a los 10 mandamientos financieros para jóvenes. Son las 9:58 a.m, hora de ir con buenos consejos y por supuesto después ya estaremos con el microinformativo. Ya volvemos. Muchísimas gracias, Karina.